7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Hemos convidado a 3 asambleístas en estudios de la revista de Opinión Democracia, el asambleísta del Tungurahua, Ramiro Vela. Están invitados también Pedro Velasco, independiente por la provincia del Carchi, y la asambleísta Lucía Pozo, independiente. Les invitamos para analizar qué está pasando con la fiscalización en la Asamblea, partiendo de un principio, un hecho, que la Asamblea tiene al menos 2 atribuciones constitucionales indelegables, ineludibles, como es legislación y fiscalización, una tarea constitucional. Pero esa tarea tiene que ejercerse con absoluta responsabilidad, no con el juego politiquero de algunos sectores que ellos convocan a juicio político a algunos exministros y después ellos mismos retiran las firmas con la anuencia, hay que decirlo, en el CAL, y quien preside el CAL, el presidente de la Asamblea, el señor Henry Kronfle. Esto es con esa anuencia. Juicios que se retiran las firmas, juicios que se quieren acelerar, y ayer, con lo que quiero empezar, ayer ya archivaron el juicio al ministro Pablo Arosemena, de quien hablaban mal del ministro, que se tomó recursos de un sector, que fue a otro sector, y total, que eso que criticaban tanto, resuelven archivar anoche el juicio. ¿Qué pasó, asambleísta Ramiro Vela? Buen día. Buenos días, estimado Miguel, buenos días a los ciudadanos de la capital y del país, y usted ha hecho un resumen prácticamente claro de lo que está pasando. Yo he sido muy concreto, a muchos no le puede gustar cuando soy frontal, pero a la Comisión de Fiscalización le lanzaron la papa caliente, le lanzaron el problema organizado por la propia Asamblea. Usted lo ha dicho, juicios políticos presentados por ellos. Juicios políticos que eran prioridad al inicio de este proceso de la Asamblea. ¿Por qué? Porque los 3 ministros venían de un gobierno que ni siquiera terminó su periodo. Una muerte cruzada protagonizada por estos 2 partidos políticos, el Partido Social Cristiano y el Partido Revolución Ciudadana, fueron los que generaron el juicio político contra el expresidente Lasso, y por ende el presidente Lasso se vio en obligación aparentemente de ir a la muerte cruzada para no ser destituido. Esos 3 ministros fueron de los primeritos que habían sido llamados, y en el orden de prelación estaban ahí cumpliendo lo anteriormente señalado. Pero, oh sorpresa, decidieron quitar las firmas de esos juicios políticos, algo que no esté en la norma, que no esté en la ley, ya juicios políticos calificados por el CAL, que la Comisión de Fiscalización los tenía en orden para seguirlos atendiendo, y ayer terminaron de consumar su visión, y con votos de estos partidos políticos se archivó el juicio político, por ejemplo, contra el exministro de Finanzas, con quien, mire la coincidencia, hace unos minutos escuchaba la entrevista al exministro que estaba con ustedes, y decía, el CENEL o varias instituciones de electricidad, el SENACE, muchas veces no tienen los recursos porque el gobierno los utiliza como caja chica. Recuerdo el proceso de fiscalización de la crisis energética 2023 que terminó con la destitución del exministro Santos Alvite. Claramente ahí estaba establecido que por escrito y directamente por disposición del ministro Arosemena, se retiraron los fondos de estas áreas eléctricas para utilizarlos en otro tema. Sabiendo todo esto, ese juicio político se archivó ayer. Increíble, llámenlo como lo llamen, la intención es ir por un juicio político actual, entiendo que les da más réditos políticos, y ayer archivaron sumado al que ya archivaron la semana anterior. ¿Están ansiosos de ir contra la ministra del Interior, Mónica Valencia? Esto es como cuando vas a un bingo y no te ganas el premio mayor. Era la fiscal. Y usted vio lo que pasó la semana anterior, y yo quiero aquí ratificar aquello. Había que tener conciencia país. No habían las causales. Era un intento de desestabilizar la justicia del Ecuador. No la política, sino la justicia del Ecuador. No se los dio, y claro, el premio consuelo aparentemente era la canciller y la ministra del Interior. No les dio los votos para la canciller, y ahora lo que intentan es ir por la ministra del Interior, y ese como que es el premio en medio de esta vorágine de los juicios políticos. A ver, antes de darle la palabra a la asambleísta Pedro Velasco,
decía qué está pasando en la Comisión de Fiscalización. ¿A qué juega el Partido Social Cristiano? Hay que decirlo claramente. Dijeron que luego del voto del asambleísta Rugel, miembro de la comisión, lo expulsaron, que lo sacaron del partido. En media sesión. Cuando estábamos en media sesión llegó la información y hay una publicación del Partido Social Cristiano que le expulsan por haber votado en blanco para acatar una sentencia. Por eso lo expulsaron. Ya, y ahora el asambleísta Rugel no está votando con el Partido Social Cristiano en lo último, en lo de Arrosemena, el archivo, no está votando de la misma manera en la comisión. Bueno, yo lo he visto junto al Partido Social Cristiano. No puedo hablar por el asambleísta Rugel, pero por lo menos los votos de estas últimas sesiones ratifican el criterio del Partido Social Cristiano. ¿Ayer votó por el archivo o no? Ayer votó como lo había estipulado el Partido Social Cristiano. Claro que sí. Esa es la política, el doble discurso, la doble moral, que con los hechos, no las conjeturas, con los hechos se evidencian en las votaciones. Bienvenido al asambleísta Pedro Velasco. ¿Qué está pasando en la Comisión de Fiscalización y con la etapa de fiscalización, atribución constitucional que tiene la Asamblea Nacional? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los colegas asambleístas Ramiro Vela y Lucía Pozo. En efecto, preocupa lo que está pasando al interno de la Asamblea Nacional, especialmente la tarea de fiscalización. Es facultad privativa, de acuerdo a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cumplir con este rol y nunca puede renunciar la Asamblea. Pero sí hay que hacerlo con absoluta y total responsabilidad, demostrando ética y demostrando compromiso con el país. Una labor de fiscalización implica pedirle cuentas a los funcionarios públicos para que demuestren que están cumpliendo con su deber, que fueron encargados al haber sido nominados funcionarios importantes en determinado gobierno. Sin embargo, se plantean ligeramente solicitudes de juicio político como las que estamos escuchando y mirando. Del anterior periodo del régimen del expresidente Guillermo Lasso, 3 exfuncionarios, secretario de la Administración Pública, ministro de Economía, secretario de la Senacid, estaban supuestamente llamados a convocados a rendir cuentas de su gestión en las carteras respectivas. Y sorpresa, que parece que por, no sé, arte de magia, diría yo, de la noche a la mañana, prácticamente se suspenden o pretenden suspender estos juicios políticos porque ya desaparecieron o se desvanecieron esas causas que motivaban y que daban razón para someterles a un juicio político. Pero la intencionalidad es obvia y es clara, y eso no podemos ocultarlo al país. La intencionalidad era deshacerse pronto de estos juicios políticos, archivarlos. ¿Para qué? Para ir con una intencionalidad bastante evidente, ir con el juicio político a la fiscal general Diana Salazar. Pero lo que dijo Ramiro, y lo que el país lo conoce y debe quedar claro, es de que no hay facultad, no hay competencia dentro de la Asamblea para los asambleístas para retirar firmas una vez que han estampado sus huellas en los juicios políticos, en los respaldos a juicios políticos. Y tampoco hay facultad para desistir de los juicios políticos. Ayer escuchaba a una asambleísta representante de la Revolución Ciudadana, que era de las que impulsaban estos juicios políticos, diciendo que tampoco hay facultad para incluir nuevas firmas. Es cierto, no lo contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero así como no lo contempla el incorporar nuevas firmas como para sustentar un juicio político, tampoco hay la facultad para retirar. Y entonces, ¿en base a qué permitieron que se retiren firmas? Si el primer filtro que existe es el CAL tiene que cumplir algunos requisitos para calificar una solicitud de juicio político. Y dentro de esa solicitud de juicio político está precisamente la cuarta parte de las firmas de respaldo, verificar si es que son de los funcionarios sometidos a juicio político del artículo 131 de la Constitución de la República, y una vez que ha calificado pasa a la Comisión de Fiscalización para que en orden de prelación, es decir, juicio que ha ingresado primero, se lo evacúa, se lo tramita, presenta el informe para que sea el pleno el que se pronuncie. Terminado ese, aboca conocimiento otro en la Comisión de Fiscalización. Pero ha dado un mal precedente, lastimosamente no podemos decir, porque estamos acostumbrados a escuchar del país entero, la Asamblea es
o la comisión es, y no es así, porque muchos asambleístas también tenemos la libertad de discernir o de oponernos a situaciones que no estén dentro del marco legal, y lo propio en la comisión de fiscalización. No es que la comisión archivó, porque así salen los titulares, la comisión archiva, la asamblea archiva o la asamblea desiste, y no es de esa manera. Son mayorías que se toman al interno y son organizaciones políticas que se han dado lamentablemente y que están ratificando lo que habíamos analizado en algunas oportunidades con usted, Miguel, de esa mayoría que se constituyó de inicio para consolidar, topar o tomarse las dignidades de la Asamblea, las comisiones, el CAL, son los mismos que continúan sumándose y votando por este tipo de atropellos legales. Tarde o temprano nos han dado la razón, lo que nosotros veníamos sosteniendo, que esto era ilegal. El juez, amparado en sus facultades jurisdiccionales, acogió una acción de protección y dispuso precisamente a la Comisión de Fiscalización que retome esos procesos de juicio político. Por más que patalearon, por más que pretendieron incumplir una resolución judicial, les correspondió obligatoriamente someterse y acatar, so pena de haber sido sancionados por desacato, inclusive con las multas que se anunció oportunamente por el administrador jurisdiccional. Así es como estamos en la Asamblea, y hoy ya tenemos que llegar al proceso, si es que se están archivando a día seguido, pasando un día los juicios políticos que supuestamente eran importantes en su momento y hoy ya no lo son. Hoy estamos ya cerca, creo, o pronto de conocer nuevamente, de tramitar el juicio político de la ministra del Interior. Será en su momento que asuma su rol, como lo garantiza la debida diligencia y el debido proceso, la seguridad jurídica, para que presente sus pruebas de descargo, y en su momento también conoceremos el informe de la comisión a la que pueda arribar después de escuchar sus argumentos de defensa, si es que ya se conoce este juicio político. Bienvenida a la asambleísta independiente Lucía Pozo. ¿Cómo ve usted esta tarea de fiscalización que ha sido muy manoseada? No se ha ejercido con seriedad, con responsabilidad. Los que presentan las firmas, retiran las firmas. Nos han dicho aquí que eso es ilegal. Sin embargo, no importa. El asunto es llegar a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que ella deberá responder por sus tareas, y luego hablaremos también esta posibilidad que ya abrió la posibilidad el presidente de la Asamblea de que por pedido de la vicepresidenta se enjuicie a la ministra de Relaciones Exteriores y a la ministra del Trabajo. Muy buen día, Lucía. Muy buenos días. Muchísimas gracias, estimado Miguelito. Un saludo muy cordial para usted, para los contertulios, un saludo también muy cordial desde la provincia de Imbabura. Bueno, en efecto, creo que el tema de fondo es que la Revolución Ciudadana perdió el control de la comisión. Y esto tiene como consecuencia que las decisiones que ya fueron tomadas ahora sean revisadas o intenten ser revisadas sin tener justificación dentro de las reglas del debate legislativo. De lo que hasta ahora se ve, es posible que sin perjuicio de lo que resuelva hoy por hoy la comisión, los temas que la comisión trata ahora deban resolverse en el Pleno, como sucedió con el caso de la señora fiscal. Eso por un lado. Por otro lado, yo comprendo absolutamente lo que usted ha manifestado, ¿no? Hay muchos temas impresentables que han sucedido aquí. Mucho se habla de la asamblea, y yo siempre invito a la ciudadanía a revisar de que no se trata de toda una asamblea nacional. Hemos tenido cuatro eventos nefastos para la imagen de la Asamblea Nacional. Pero recordemos quiénes han sido los protagonistas de esos eventos nefastos. Siempre están metidos, son personajes que se encuentran dentro de la Comisión de Fiscalización, ¿no? En una primera instancia, luego de la incursión a la Embajada de México, ¿qué sucedió cuando prácticamente estaban encima de 2 ministras de Estado que comparecían en la comisión? Luego, en lo posterior, ¿qué sucedió cuando intentaron carear a la fiscal general como un prófugo de la justicia? ¿No? Luego, ¿qué pasa
hacen una defensa a ultranza del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y ahora esto. Entonces, hay protagonistas que siempre son los que lideran estas malas telenovelas que le hacen muchísimo daño a la Asamblea, pero no es toda la Asamblea. Y por defecto, pues también yo creo que de lado y lado ha existido una utilización un poco grotesca, ¿no? Que ya raya por fuera de las reglas del derecho, de las reglas del debate legislativo, porque también se utilizan herramientas y mecanismos judiciales para interferir dentro de lo que se refiere a las atribuciones que tenemos los asambleístas de fiscalización. Yo siempre he dicho, miren cuál fue la posición de la señora fiscal. Una mujer valiente, una mujer que en un momento dado dijo, aquí estoy, enjuícienme. ¿Ya? Lo que sucedió después es producto de precisamente esa conducta y del trabajo que ha demostrado al frente de la comisión, al frente de la Fiscalía General del Estado. Y esa conducta deberían asumirla también los ministros de Estado, que de una u otra manera intentan evitar ser sujetos de control político cuando esa es nuestra actividad. A los legisladores no se les puede coartar de ninguna manera la posibilidad de legislar y fiscalizar. Eso nunca se puede poner sobre la mesa del debate. Son atribuciones que están por fuera de cualquier decisión judicial que, como yo lo vengo diciendo, yo lamento en alto grado, porque al más puro estilo de los habeas corpus de cualquier recinto, ahora se intenta decirle a la Asamblea qué tiene que hacer y qué no. Lastimosamente, la utilización de todos estos recursos para impedir un ejercicio legal, un ejercicio normal de la Asamblea Nacional nos hace daño a todos. Y creo que es sano este ejercicio dentro de la actividad legislativa para poderle decir al país qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal y qué es lo que tenemos que hacer cada uno dentro del ámbito de nuestras funciones, estimado Miguel. Asambleísta Ramiro Vela, a ver, ¿qué viene entonces en la Comisión de Fiscalización? Viene el juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y en un juicio político, más allá de los argumentos, pruebas de descargo, son los votos. Los 92 votos. ¿Habrá los 92 votos? Bueno, primero, quiero ratificar algo, y lo he dicho en varias oportunidades, ¿no? No es toda la Asamblea, no es toda la comisión. Comparto con Pedro, comparto con Lucía, a quien saludo a la distancia. La gente ya tiene que identificar quiénes se portan mal. Y ahora que Lucía recordaba estos bochornosos incidentes, no todos han sido en la Comisión de Fiscalización. Les recuerdo que el incidente... Bueno, perdón, Ramiro, pero en la comisión sí. Y sin ser vocales de esa comisión, lo cual no les impide, pero van a gritar. ¿Qué? Correcto. ¿Qué pero manera de recuerdo el incidente? ¿Qué parecía? El incidente más grave que ha tenido fue en la Comisión de Relaciones Internacionales, ¿sí? Donde... Ellos y ellas no importa van a la cualquier comisión no a importa gritar, la comisión. a imponer. ¿Qué se creen? Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Pasó otro escándalo. Yo tuve, y bueno, traté de mantener la calma en una sesión del día lunes anterior, y recuerdo mi intervención, que inclusive fue difundida a través de canales de televisión. Cuando tuve que decirle a un asambleísta, yo no voy a su comisión a gritar. ¿A quién le dijo? A la asambleísta Cabezas, ¿no? Porque gritaba mientras yo hablaba. Se acostumbra a gritar, ¿no? Y golpeaba la mesa, y decían queremos debatir y todo lo demás. Entonces, los ciudadanos tienen que empezar a identificar esto. Al margen del tema político, yo puedo defender, errado o no, porque hay asambleístas que también lo hacen porque así es el mandato de su partido, pero de ahí a faltar al respeto, al faltarse al respeto a usted, a otros asambleístas y a los ciudadanos frente a cámaras, ya es otra cosa, y eso hay que identificarlo. ¿Qué viene aquí en adelante? Primero, también ratificar que para algunas cosas las comisiones, y en fiscalización, voy a hablar de mi comisión, lo que dice el secretario de la Asamblea es acogido. Para otras no. Miren, ayer yo hablé con Pedro Velasco cuando salíamos, porque lo considero un hombre muy centrado en el tema legal. Inclusive le está haciendo una propuesta, y Pedro, perdón por comentar el tema, para reformar esto de los juicios políticos, ¿no? Y decía que la mejor manera de certificar cuál es el orden de prelación es pedirle al secretario que nos confirme pues cómo está ese orden, porque él es el que puede hacerlo. Yo pido esa certificación y dentro de la Comisión de Fiscalización no le hacen caso, dicen no, ese no es el orden, pero el secretario lo está certificando, no importa. Pero luego viene otra certificación del secretario que le conviene para archivar el juicio, y ahí sí vale. Es decir, para algunas cosas lo que dice el secretario
es aceptado y para otras no. Claro, la manipulación política. La manipulación política. Hemos sido convocados ya para mañana, 7:30 de la noche. Así trabaja esta comisión. A veces 9 de la noche, a veces 7:30, sábados, domingos, para conocer, abocar y calificar el juicio político de la exsecretaria Andrea Montalvo, que también se lo van a archivar porque ya hay el retiro de las firmas. Y seguramente la próxima semana retomaremos el juicio político porque ese era el interés. Perdón, con el voto del Partido Social Cristiano o el ex miembro del Partido Social Cristiano que vota igual que el Partido Social Cristiano. Usted lo ha dicho claro, ese es el voto de una u otra manera que cambia todo, pues son 4 asambleístas de Revolución Ciudadana y el voto del Partido Social Cristiano termina sumándose a aquello. La próxima semana seguramente habrá que ratificar o reiniciar porque está suspendido el juicio político de la ministra del Interior y seguramente la próxima semana tendremos que otra vez que enfrentar varias cosas que no han sido bien tratadas dentro de esta comisión, el juicio político de la ministra del Interior. ¿Cree que habrá los votos? Dentro de la comisión, sí, pues usted lo acaba de decir, hay un voto que ya ha sido ratificado, que es el del Partido Social Cristiano, y dentro del Pleno varias bancadas se han pronunciado por aquello, pero habrá que esperar, ¿no? Ya el periodo de pruebas de cargo y descargo pasó. Ojo que en este juicio, si se reanuda, que está suspendido, vamos directamente a la sustanciación. Es la semana, los 8 días. No, en la comisión. De ahí el informe para de ahí viene el informe, si se califica o no se califica, eso pasa al Pleno y el Pleno tiene que decidir al final. Asambleísta Pedro Velasco, ¿qué juicio debe venir? ¿Viene entonces de acuerdo a los intereses, a la aspiración de algunos bloques, la ministra del Interior, Mónica Palencia? De acuerdo a lo que informa Ramiro Vela, el juicio de la exsecretaria de CENESID, la señora Montalvo, prácticamente va condenado al mismo nivel de los anteriores, es decir, al archivo. Si antes se cuestionó, antes de que lleguemos nosotros a la Asamblea, de que había una comisión del archivo, que era la Comisión de Fiscalización y Control Político, porque todo lo que ingresaba se archivaba, nunca se tramitaba absolutamente nada, llegamos nosotros en el periodo de Fernando Villavicencio y evacuamos más de 16 juicios políticos con los resultados que el país conoce, con absoluta seriedad, con responsabilidad, garantizando seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la defensa, es decir, se sembró algo importante y hoy estamos lastimosamente volviendo a lo de antes. Y ahí cabe la reflexión. ¿Por qué es lo que se cuestiona a un periodo anterior y hoy se dice que supuestamente es mejor cuando está cayendo en peores situaciones? Y también hay que ser transparentes e imparciales en nuestro criterio de que son ciertos asambleístas los que lamentablemente llegan a esos niveles y hacen ver una imagen totalmente negativa de la Asamblea, cuando si hay un afán de trabajar, de legislar, de fiscalizar de la mayor parte. Y eso es bueno, eso es importante que también lo reconozcamos y digamos al país. Lo que se viene, ya es obvio, se archivará el día de mañana, tendremos noticias un poco adelantadas que estamos dando nosotros ahora, que ya vamos abocados a decir que se va a archivar este otro juicio político, porque el objetivo era ese, el retiro de firmas no iba orientado a otro tipo de acciones, a archivar los juicios políticos, y ya no dio resultado con el de la fiscal, y ya pasó el tema de la canciller, entonces vamos al premio consuelo, o vamos al trofeo mayor, que supuestamente es la ministra del Interior. Vamos a ver, porque tendrán que, una vez que ya ha sido concedidos los plazos respectivos para que presenten pruebas de cargo y de descargo, tendrán que retomarlo para que se evacúen las pruebas que hayan sido presentadas por tanto la parte interpelada como los interpelantes, los 10 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y luego de eso la comisión debatirá, analizará y presentará un informe para que sea conocido por el Pleno de la Asamblea. Pero son anuncios que ya los han venido haciendo inclusive antes de las diferentes bancadas, y hemos mirado también los pronunciamientos que dicen que van a votar para que se censure a la ministra del Interior. Eso ya lo han dicho. Si yo no entiendo por qué en este país, antes de que se garantice el debido proceso, el derecho a la defensa, ya se anticipan criterios. O sea, esto es vergonzoso.
Ya vamos, nosotros dicen, vamos a votar para que se censure a la ministra. Si todavía no le han dado la oportunidad de presentar sus pruebas. Y es una pena, ahí no solo está, asambleísta Velasco, no solo por los pronunciamientos públicos, no solo la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, construye, el movimiento construye, que también hemos oído voces en ese sentido. Sí, prácticamente son las 13 organizaciones políticas que ya han anunciado anticipadamente cómo va a ser su votación. Siempre tendremos que ser nosotros cautos cuando emitimos un criterio. Tendremos que esperar cuáles son los argumentos por los cuales se formuló el juicio político, cuáles son las causales del juicio político, y adicionalmente ver cuáles son las pruebas de cargo y de descargo. Si quienes propusieron el juicio político lograron demostrar el incumplimiento de funciones, y si es que la persona interpelada, el funcionario interpelado, también logró desvanecer esos posibles incumplimientos de funciones, y de ahí tendremos nuestro criterio objetivo, imparcial, apegado a la verdad para definir nuestra posición. Así es que lo que vamos a ver en los próximos días no es precisamente el respeto a la ley, no es precisamente el respeto a la seguridad jurídica. Vamos a mirar posiciones políticas. Y ya lo hemos escuchado permanentemente en la Asamblea. Dice que en la Asamblea es un ente político y que la Asamblea se decide en situaciones políticas. Sí, se decide en situaciones políticas. El origen de la Asamblea es político, pero no hay que olvidar que nosotros tenemos que someternos al imperio de la Constitución y la ley. Por eso se habla de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Y si nosotros no respetamos los derechos, que somos los llamados a ser el ejemplo del sometimiento a la ley, entonces, ¿quién va a respetar? Todo el mundo tiene derecho a observar acciones judiciales, a interferir en acciones de otros niveles o poderes de gobierno. Creo que debemos nosotros empezar cumpliendo lo que la propia Constitución dice. Dejemos que la autonomía de las funciones, de los poderes, camine por su propio andarivel y nosotros hagamos nuestro propio rol que está claramente definido en el marco constitucional. Asambleísta Lucía Pozo, ¿qué debe venir? Se habla del juicio político de la ministra del Interior, que por cierto tiene que responder a los señalamientos en la Asamblea, pero ¿este es un cálculo político para llegar en estas condiciones? Partiendo, si me permite, lo que decía el asambleísta Pedro Velasco, efectivamente el país tiene que hacer memoria. En la Revolución Ciudadana hubo una comisión que se calificó, la comisión de archivo. Recuerdo que precisamente una imbabureña presidía esa comisión cuando hubo, por ejemplo, el asesinato del general Jorge Gabela. Se investigó en la comisión, se archivó. Ese asesinato fue de diciembre del 2010. Es decir, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pareciera que ha vuelto la comisión de archivo para unos casos y para otros muy activos. Asambleísta Pozo. Muchas gracias, Miguel. Aprovechemos para saludar a doña Patricia, viuda de Gabela, la mujer que ha luchado mucho dentro de este proceso y que usted nos está recordando, ¿no?, como una de las etapas más vergonzosas también que ha atravesado el legislativo a través de esa comisión de fiscalización. Y en efecto es así. Lo que estamos mirando, insisto y me ratifico en lo dicho, es una utilización política de todo tipo de recursos para poder evitar o evadir. Hola. Sí. Hola. Sí, está al aire, por favor, le escuchamos. Evitar la discusión del control político, ¿no? Yo creo que, y lo vuelvo a decir, en este sentido, creo que muchas cosas se podrían evitar y solucionar si es que habría un respeto a todas estas normas y procedimientos que no sean tan manoseados, perdóneme la expresión, tan vergonzosos e impresentables dentro de un proceso, de un orden constitucional, de un orden legal, de un orden que está adscrito, de un orden que está contemplado en el contexto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que sea utilizado de la manera más conveniente según los recursos, según los casos, según la conveniencia política, porque en un momento son amigos, en otro momento son
enemigos, luego se vuelven a amistad, luego se vuelven a enemistar, y todas estas herramientas están puestas al servicio de un momento específico, de una fotografía, de una radiografía del momento, según las conveniencias políticas que los aboquen. Y eso realmente le hace daño al país, porque en un momento se reclama y en otro no. ¿Qué es lo que le espera a la Comisión de Fiscalización y por ende a la Asamblea Nacional? Porque finalmente no podemos deslindarnos de esas responsabilidades. Probablemente sí lo que se acaba de manifestar, lo que ha dicho Iván, que es el archivo. El archivo de los siguientes juicios políticos. Han encontrado un mecanismo y ese mecanismo lo van a seguir utilizando para llegar a estas pretensiones. Pero yo sí también tengo que hacer memoria, no solamente de aquella comisión de fiscalización que archivó el juicio al excomandante, al comandante Gabela, sino lo que también se está haciendo ahora, porque son diferentes personajes, pero la historia sigue siendo la misma y es una historia que le afecta muchísimo a la legitimidad, a la credibilidad de un organismo que ya precisamente no es el más querido del país, pero es el primer poder del Estado, que debería tener absolutamente lineamientos claros para este tipo de trámites. Yo realmente miro esto como un asambleísta que no está ni en el un lado ni en el otro y que de alguna manera me identifico con ese sentir de la ciudadanía que ve con mucha preocupación cómo en un momento dado todo está bien y en otro momento dado, cuando ya los pactos se rompen, las cosas no caminan de la manera que habrían querido. Yo siempre defenderé la posición de cualquier legislador que intente ejercer su derecho de fiscalizar. Y yo lo he dicho con usted, Miguel, eso no se puede poner sobre tela de duda. Los legisladores debemos fiscalizar, ejercer ese control político y no debería haber funcionario público que se ofenda porque se le haga una fiscalización y un control político. Lo que tenemos los votos, si es que existieran en el Pleno de la Asamblea Nacional para poder ejercer una censura de acuerdo a esas reglas, de acuerdo a las pruebas de cargo, a las pruebas de descargo y también a los condicionamientos políticos que se ejercen dentro de un contexto definido, en un momento dado, en un país que está en crisis, evidentemente, porque nadie puede decir que no es así. Así que, tristemente, creo que lo que se vaticina, y salvo honrosas excepciones que yo las tengo que decir, porque aquí el compañero legislador Vela ha sido uno de los que ha mantenido la compostura siempre dentro de esa comisión, y yo lo he ratificado, querido legislador, a usted, son personajes que deben estar plenamente identificados, pero lastimosamente no solamente todos los miembros de la comisión caen en ese saco, sino toda la Asamblea Nacional, y ese es un problema serio en el que tenemos que seguir trabajando. Siempre hay un momento adecuado que serán próximamente las elecciones para que el poder de decisión de la ciudadanía sepa realmente quién merece y quién no estar en este escenario político tan importante como lo es la Asamblea Nacional. Efectivamente, la ciudadanía tiene la posibilidad del voto para castigar o premiar a quienes han actuado bien en la Asamblea. Asambleísta Ramiro Vela, hay un tema último que ayer fue ventilado en la Asamblea Nacional, el pedido de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que solicita fiscalizar tanto a la canciller de la República cuanto a la ministra del Trabajo, con el argumento de que le están persiguiendo. Con agilidad, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo ayer que ha recibido esta carta de la vicepresidenta y que pondrá en conocimiento del Pleno de la Asamblea el próximo martes para que sea el Pleno el que defina el procedimiento y si es válido. ¿Qué piensa usted? Me parece que es lo correcto. Ya había recibido estas consultas. Como comisión no hemos tenido ningún acercamiento, no tenemos ninguna disposición del CAL. Me parece que está bien que pase directamente al Pleno. Ya. Y lo digo porque de todo lo que hemos hablado ahora, lo van a manejar políticamente. Y sería una papa caliente más, ratificando este término, para la comisión. En este momento la comisión tiene muchas cosas pendientes, inclusive algunos informes, porque mucha gente cree que la comisión solamente se encarga de los juicios políticos. Hay otros temas. El puerto de Manta, que inclusive ya está en fiscalía. Ese tema no lo hemos terminado de resolver. No hemos conocido todavía el informe o el segundo informe de la crisis energética, porque mucho se habla y miren, permítame hacer eco de varios reclamos, porque la Asamblea
se ha prestado hasta para la broma, hasta para el chiste. Apagaron la luz. Ya vamos a hablar de eso. Sesión, que es una vergüenza, sabiendo la importancia de la crisis energética, que no la va a solucionar nadie. Aquí no hay un Harry Potter que venga con la varita mágica y la solucione. Es fácil decirlo cuando estás en procesos electorales. Entonces, este tema lo van a poner en conocimiento del Pleno. Repito, me parece lo más correcto porque es un tema delicado. La Comisión de Fiscalización... ¿Qué cree que debe hacer la Asamblea? Personalmente, si hay un pedido de juicios políticos para los ministros, pues tendrá que ir cumpliendo la norma preestablecida ya y un orden de prelación. Asambleísta Pedro Velasco, este pedido de la vicepresidenta Verónica Abad para que se enjuicie, se fiscalice a las ministras de Relaciones Exteriores y del Trabajo, ¿qué piensa usted? A ver, se está confundiendo lo que la Asamblea debe tratar temas totalmente de trascendencia y de importancia para el país. Nos pretenden involucrar en disputas políticas entre el presidente y vicepresidente de la República, y no está bien eso. La Asamblea no debería prestarse para ello, porque si estas disputas políticas que se vienen dando desde el inicio del régimen tienen que resolverlo entre ellos y entre los órganos respectivos y competentes. Se anunciaba días anteriores que se iba a plantear un inicio de un sumario administrativo en contra de la vicepresidenta. Ese sumario lo han planteado el Ministerio del Trabajo y por lo tanto son esas instancias los que tienen que resolver. Nosotros no tenemos competencia para involucrarnos en ese tipo de sumarios y mucho menos en disputas que no sabemos cuál sea el fondo mismo del asunto, para que una vez más la Asamblea tenga que involucrarse en este tipo de decisiones. Pero lo que sí está claro es que como estamos en pre-campaña y el presidente de la Asamblea hace lo propio, como está en campaña política, porque hoy está recibiendo en la Asamblea a todo mundo, está haciendo reconocimientos a todo mundo, merecidos o no. Entonces es evidente de es que... precandidato presidencial. Precandidato, pero ya está utilizando lastimosamente al recinto legislativo, está utilizando a la instancia de la Asamblea Nacional para cumplir esos objetivos de precampaña, y no debería ser. La Asamblea está para otro tipo de decisiones mucho más trascendentales, importantes, radicales, y no es que estas decisiones de iniciar un juicio de fiscalización, del juicio político, vaya directamente a la comisión, porque vamos a ver qué resuelve la comisión. Si es que ellos pretenden hacer un trabajo de investigar qué es lo que está pasando, debería, si es que necesitan plantear un juicio político, no hacerlo la vicepresidencia. Ella no tiene facultad para plantear eso. Son los colegas asambleístas los que tienen que plantearlo. Entonces debería buscar sus aliados, a quienes le acoliten para que puedan plantear y formalizar este tipo de acciones políticas. Así es que una vez más vamos a mirar la próxima semana otro de los tantos capítulos en los que está involucrado lastimosamente el tema politiquero y no el tema de seriedad que debe ser el que nos incumbe a la Asamblea. Asambleísta Lucía Pozo, ¿qué debe pasar este pedido de fiscalización a dos ministras de Relaciones Exteriores y de Trabajo, solicitado ayer por la vicepresidenta Verónica Abad? Bueno, yo entiendo que el Pleno en la Asamblea del día martes 24 deberá decir, luego de que se confirme que esa carta se ha recibido, qué tratamiento se le dará a la misma, ¿no? A esta solicitud. Entiendo que es una carta de 12 páginas donde se pone en contexto la designación de la vicepresidenta como embajadora de paz en Israel, hasta el inicio de este sumario administrativo en el que presuntamente se ha demorado su traslado hasta Turquía, en el que según la Cancillería debía estar el 1 de septiembre, no el 9 de septiembre, como en efecto lo ha hecho. Entonces, esta acusación de abandono del cargo que se intenta aplicar a la señora vicepresidenta de la República, aplicándole la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP, cuando entiendo que en anteriores ocasiones ya se le ha indicado que a ella debe aplicársele la Ley Orgánica de Servicio Exterior por sus funciones diplomáticas. Entonces, realmente yo considero que esto no es sino otro acto más de parte del gobierno nacional para tratar de sacarse de encima a la señora vicepresidenta, más allá de las dificultades internas que ellos puedan tener, que no han logrado lastimosamente resolver a la interna y nos han trasladado esa responsabilidad utilizando el legislativo, utilizando la función judicial, realmente un problema interno que se ha
trasladado a un problema que sí le afecta a la institucionalidad del Ejecutivo y del país, ¿no? La imagen que damos a nivel internacional viendo un presidente que bajo cualquier circunstancia intenta bajarse a su propia vicepresidenta que él escogió bajo este tipo de herramientas realmente no habla bien del país, ¿no? En ese sentido, la fiscalización que se solicita a la señora ministra Núñez como ministra de Trabajo y también a la señora ministra de Relaciones Exteriores Sommerfeld deberá establecerse ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional a ver cuál es el tratamiento que se dará. No nos tenemos que olvidar que hay una petición también que se da mientras en el Tribunal Contencioso también se tiene pendiente dirimir una demanda por presunta violencia política de género presentada contra el presidente Noboa, la canciller, otros funcionarios, y entre ellas también de la asesora presidencial Diana Jacome, ¿no? Que contrademandó a la vicepresidenta Abad por los mismos cargos. Realmente son cosas que no le hacen bien al país. Insisto, estas son circunstancias que debieron haberse podido manejar internamente de una manera más adecuada y no involucrar a todo el sistema judicial, legislativo, en una discusión interna de orden político. Vamos a hablar del tema precisamente del apagón que quiero consultarles. Hablando sobre los temas que hemos abordado, precisamente a veces hay acciones políticas que buscan cambiar este país como tareas politiqueras que manosean la acción pública, incluso que anteponen los intereses personales de grupo, de los líderes de los partidos en lugar de los intereses del país. A ver, usted decía, asambleísta Ramiro Vela, el apagón. Hay un testimonio de la empresa eléctrica que dice que no hubo problemas en la entrega del servicio eléctrico en la asamblea. ¿Quién ordenó ese apagón? ¿El señor Crofle o quién? Le preguntó. Pues habría que preguntarle al presidente de la asamblea, ¿no? Primero, entre la asamblea no se hace nada si no ordenan desde presidencia, ¿no? Eso es puede colegir entonces. Y segundo, el propio señor presidente entra con el celular prendido, se baja de su lugar de presidente a medio del pleno y lee algo que no se lo escuchaba, pero es tan absurdo porque las computadoras seguían prendidas, las pantallas gigantes estaban prendidas y afuera, en el entorno, había luz, solo se apagó la luz del pleno. O sea, si el presidente autorizó, ¿por qué debe haber conocido? Por lo menos era que disponga que bajen todos los breakers. Yo digo que hasta para... Yo, por ejemplo, solo lo de la... Yo, por ejemplo, no me focos. Presto... Yo sé que no soy bueno para estas cosas naturales de TikTok, ¿no? Entonces, uno tiene que saber hasta para lo que queda, ¿no? Hasta para hacer una broma hay que saberla hacer. Hay gente que con decir una palabra hace bien las bromas. Hay otros que por más que lo planifiquen no se lo hagan. Y ya como que venía esto, porque en la mañana un comandante de policía había tocado el tema de que el pito puede ser una herramienta de emergencia. Entonces apenas llegamos ya... Llevaron el pito y se burlaron. Encontramos a varias asambleístas de la Revolución Ciudadana con el pito. Perdóneme la ignorancia en temas de seguridad. Solo para mencionar, el pito es una herramienta importante para una emergencia. Vea, solo en Titanic, que se hundió hace más de 100 años, lo utilizaron. Un pito le salvó la vida a uno de los náufragos. Usted debe saber que es una burla, pero ni siquiera entienden, han leído la historia. En el tema del terremoto de México, me quedé sorprendido cuando me tocó trabajar por el volcán Tungurahua. Yo fui parte del equipo que trabajó en emergencia del volcán Tungurahua, y me quedé sorprendido que los rescatistas de México recomendaron incorporar un pito dentro de la bolsa de seguridad o de la maleta. Pero que quedan atrapados, ¿qué les sirve si no puede estar bloqueado? Pero acá hacemos burla de todo, acá buscamos cómo golpear. Han hecho TikTok del tema. Entonces, cuando yo llegué ya encontré la bulla del pito, que pueden decir que soy chapado a la antigua, aunque todavía tenemos un poco de juventud, pero ya venía planificado. Y luego esta mamarrachada, perdóneme que lo tome así, de apagar las luces para tratar de si así afecta a un gobierno o no, cuando sabemos que la crisis energética viene desde hace rato. Y esa es la imagen que da la asamblea. Entonces, y usted escuchara, porque yo inclusive tuve respetuosamente un encuentro de palabras con varios asambleístas porque decían, bravo presidente por hacer la broma.
Para eso no te eligen asambleísta, perdóneme. Y ratifico mi criterio inverso de oportunidades. La culpa de los ciudadanos, porque saben a quiénes ya no deben mandar a la asamblea. Saben quiénes han protagonizado los escándalos, quién van a actuar de una manera. Y los vuelven a poner ahí. Y luego se quejan en un país que lamentablemente está polarizado. Déjeme decirle, para consultarle sobre la ley No Más Apagones, hay un ingenioso humorista como es Carlos Michelena, que él sí en algún momento dijo: yo protesto porque yo soy el verdadero payaso, no los payasos de la asamblea. Lo digo de Carlos Michelena. Pero ahora ya Pero que a Carlos no nos meta a todos ahí, identifique claro, a los sí, que sí, son. sí. Ahora, ayer se debatía, hemos escuchado voces de que van a reformar la ley No Más Apagones, que por iniciativa del Ejecutivo se aprobó en la Asamblea, que realmente no sirvió ni el título No Más Apagones, cuando hay apagones. Construye el Partido Social Cristiano, como hoy publica Diario Expreso, dice, hablan de los ajustes que plantearán a esta ley, y el oficialismo asegura que se revisa la efectividad de la norma No Más Apagones. El país no necesita más leyes. El país tiene las leyes. Si se hubiera cumplido el plan maestro de electricidad, que se incumplió desde hace 7 años, si se hubieran hecho los mantenimientos a tiempo, si se hubiera iniciado Cardenillo, si se hubieran iniciado varios proyectos que estaban listos, que se han demorado hasta 2 años por licencias ambientales, si se hubiera permitido la inversión extranjera y privada hace muchísimo tiempo, no bajo el cuento de que no, el sector eléctrico es mío, es del gobierno, nadie tiene que meterle la mano porque se van a hacer la plata. Si se hubiera permitido todo eso tiempo atrás, no hubiera necesitado ni siquiera aplicarse una nueva ley. La ley está en vigencia 6 meses. Nada, y escúchese bien esto, nada, venga el gobierno que venga el señor Kronfle, venga el señor que venga, va a solucionar el tema de los apagones del próximo año. Eso ya lo dicen los 2 informes que nosotros los presentamos el año anterior. Hay solamente 2 soluciones: que Colombia nos siga vendiendo energía hasta nosotros tener energía propia, o que compremos barcazas, o que compremos o traigamos maquinaria para termoeléctrica. No hay otra manera de solucionarlo inmediatamente. Claro. A esto se suma el tema climático. Estamos en la peor sequía, que no solamente afecta el tema eléctrico, el tema de agua potable, el tema de producción. Usted sabía que el maíz está subiendo de precio porque al tener una sequía prácticamente ese producto está escaso. Claro, es decir, pierde. Hay temas que no van a ser solucionados con una ley. En algún momento hablamos del tema de fondo, donde se necesita una matriz energética al mediano plazo equilibrada, infraestructura sólida, no en colapso como algunos proyectos, una inversión suficiente, el tema del marco legal actualizado, que se permita a la empresa privada. Que eso ya lo hace la ley. Ya. Ese marco que usted está pidiendo ya lo hace la ley. Ya permite estas alianzas públicas privadas. Porque no, repito, no es de la noche a la mañana. Ya. No es de la noche a la mañana. Bien, asambleísta Pedro Velasco, ¿qué pasó con el apagón? ¿Qué conoció usted? ¿Qué sintió cuando se fueron las luminarias, no así las computadoras? Las reflexiones populares son sabias, estimado Miguel y colegas. Cuando dice que le comentaba que las reflexiones populares son sabias cuando se manifiesta que las instituciones funcionan cuando la cabeza principal funciona. Y cuando miramos el día de ayer, el peor bochorno que pudo haber pasado la Asamblea, provocado desde la cabeza principal, desde la presidencia de la Asamblea, nos da la imagen, el nivel al que nos pretenden llevar a la Asamblea. ¡Qué vergüenza! Pero pues pretendieron salir supuestamente populares el día de ayer, pretendieron salir posicionados con esta acción, diciendo que el apagón supuestamente es causa del gobierno, cuando sabemos las condiciones naturales y hidrológicas que está pasando no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Ese es el problema muy serio que tenemos. Y recibieron la respuesta que tenían que recibirse. El pueblo en su mayoría cuestionó drásticamente esta payasada que pasó el día de ayer. Es otra vergüenza más, pero algunos, como ya están acostumbrados de que una mancha más no le hace al tigre, ahí está una mancha más a la oprobiosa y vergonzosa acción que debería demostrar al contrario, compromiso con el Ecuador, seriedad y responsabilidad con el país. Y sí, y hay que recordar aquí quiénes son los causantes también de ello.
no sobreprecios, de las centrales hidroeléctricas que se hicieron a medio hacer y otras que se dejaron abandonadas, con créditos que tenemos que pagar los ecuatorianos, con créditos pero altísimos intereses. Eso hay que recordarles también en la historia, no solamente el que la bromita de ayer supuestamente era interesante y se referían inteligentemente a algunas acciones del famoso pito que el día de ayer hablaba el general Henry Tapia, que era una especie de alerta, de alarma que puede dar resultados. No nos olvidemos cómo se generaba el tránsito antes, cuando no habían los semáforos, cuando no había la tecnología. Era precisamente los uniformados en las esquinas dando señales de tránsito para permitir que pasen peatones y vehículos con un pito. O sea, tenemos que entender eso y no tenemos nosotros que seguirnos burlando. El país ya basta de seguir burlándose del Ecuador. ¿Por qué no es una burla a determinadas acciones de un gobierno? Es al país entero. Y si nosotros queremos que nos ganemos el respeto... Asambleísta Velasco, ¿y qué piensa usted de las reformas que ya se quieren proponer en la propia Asamblea a la ley No Más Apagones? Hay que revisar si es que hay leyes que tienen que mejorarse, si es que hay propuestas que vayan en beneficio del Ecuador para mejorar este tema de que llegue con solvencia, con suficiente cantidad el tema de energía eléctrica y a todos los sectores. Hay que hacerlo, esa es nuestra tarea, no tenemos por qué tampoco alarmarnos, pero siempre y cuando vengan bien intencionadas y leyes que garanticen. Y yo concuerdo plenamente con Ramiro cuando decía: leyes tenemos, pero en cantidad. Creo que somos de los países que más leyes generamos como productividad en todos los niveles. Pero más que leyes, hay necesidad de invertir recursos económicos, hay necesidad de gestionar recursos, inversión extranjera, inversión privada, inversión pública, para que muchos de los proyectos que quedaron anclados anteriormente a un plan maestro se terminen de construir. Y lo propio, permitir que las energías limpias que hoy están de moda y que se están utilizando en muchos países, también se lo haga. Pero si no damos esas garantías y esa seguridad jurídica para que haya inversión, para que tenga seguridad los inversionistas y puedan tener confianza de que el país tiene el campo idóneo como para sembrar inversión. Si no damos muestras, ¿cómo estamos volviendo atractivo a este país para inversiones si somos los principales que nos burlamos de los autoridades, que nos burlamos de nuestro propio país? Pero vuelvo a insistir, son pocos. Y ayer sí me dio una pena ajena, una vergüenza ajena de que tengamos que pasar ese bochorno que el país ha cuestionado duro. Y bien, lastimosamente tenemos que pagar, todos tenemos que pagarlo. Tenemos que asumir, por pocos que hacen eso, tenemos que cumplir las consecuencias. Y ayer aplaudían. Eso es vergonzoso, aplaudiendo algo que es un dolor que pasa el país, que retrasa desarrollo, productividad, economía, que hay muchas familias que necesitan la energía eléctrica para que no se les dañen sus productos, que los pequeños empresarios, medianos y grandes empresarios necesitan energía eléctrica. Y ayer la Asamblea burlándose de esto. Eso ya no puede seguir pasando. Efectivamente, así es una vergüenza. Asambleísta Lucía Pozo, ¿qué piensa que pasó con el apagón, su criterio, y si debe emprenderse reformas a la ley No Más Apagones? Mire, creo que hay varias cosas que decir, ¿no? En primer lugar, que nosotros hemos aprobado en la Asamblea Nacional absolutamente todos los proyectos de ley económicos urgentes enviados por el presidente. La pelota está en la cancha de él, porque nosotros solamente legislamos y fiscalizamos. La parte legislativa solicitada desde el Ejecutivo está hecha y está entregada. No podemos darle resolviendo los demás problemas del país. Inclusive la ley económica urgente de eficiencia energética, No Más Apagones, que vemos que realmente ha sido terrible, un fiasco, no se ha podido entrar en operación. Sí, no creo que fue la medida más adecuada, probablemente el apagón, pero a mí no me ofende tanto. A mí más me ofende no tener luz. A mí más me ofende que no haya existido por parte del gobierno las previsiones necesarias. Eso creo que nos debería doler mucho más. Me ofende mucho que un ministro que ya está en funciones 2 meses, a quien tampoco podemos echarle la culpa de todos los problemas que hay, pero sí me ofende y terriblemente
que haya un ministro que diga cosas absolutamente incorrectas, porque me preocupa que no esté al tanto de las cosas, o que las personas con las que están trabajando desconozcan de lo que está sucediendo con el problema energético en el Ecuador. El señor ministro dijo que la generación eléctrica en este país cuesta 3 centavos el kilovatio hora. Dios mío, ¿en dónde vive el señor ministro? Aprobamos esa ley económica urgente, no más apagones, y en el artículo 56 de esa ley, y se lo digo con pleno conocimiento de causa, Miguel, porque estoy haciendo un proceso de fiscalización a estas mineras que están recibiendo toda clase de beneficios, más allá de que yo soy amiga de la inversión privada, de que agradezco el trabajo que generan, pero son empresas que generan ingentes utilidades. Es el mejor negocio en el Ecuador y no pagan lo que deben pagar por un servicio que no tenemos en el país. El artículo 56 modifica la norma y dice que se debe contabilizar ya la amortización de las inversiones en el sector energético. Antes, por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair se contabilizaba como costo cero. Como costo cero la inversión, una inversión multimillonaria. Entonces, se supone, claro, que es una inversión barata, pero si nos vamos abriendo y sincerando en los números, por supuesto que cuesta, tiene que contabilizar el costo financiero, el costo operativo, el costo de depreciación, el costo de los combustibles importados, que tienen 85% de subsidio. Estamos subsidiando a las empresas más ricas del país que pueden pagar. El ministro no puede decir que cuesta 3 centavos cuando tiene que endeudarse en $1.000 millones con multilaterales para cubrir la energía emergente. Entonces, por favor, que no se burlen de la inteligencia de la ciudadanía. La barcaza cubre solo el 8% del problema, y el problema son 1.080 megavatios. La barcaza genera 100. Entonces, ¿cómo vamos a ir solucionando el problema? Cobrando a los que pueden pagar. El tema del campo Amistad, querido Miguel, el gobierno no ha emprendido las acciones necesarias pese a que fue advertido. Eso a mí me ofende, que no hayan sabido escuchar al Colegio de Ingenieros Energéticos, Eléctricos del Ecuador. El gobierno no lo ha hecho, ahora van a sacar a revisión el tema del campo Amistad, una empresa privada. Pero Petroecuador ya dijo que tenía que hacer mantenimiento de pozos y sacar al menos 20 millones de pies cúbicos de gas que produzcan 100 megavatios hora, a un precio de 8 centavos los kilovatios hora. O sea, es decir, a la mitad. La barcaza cuesta 16 centavos. Entonces están promoviendo la importación más cara en lugar de invertir en nuestros propios activos energéticos. Dijo el ministro que las mineras subsidian la tarifa de la dignidad. Por favor, eso es mentira. ¿Qué podemos pensar si es que se nos intenta mentir así? Ahora dicen que van a licitar el campo de Amistad, pero Petroecuador dice que no, que se va a revertir el campo al Ministerio de Energía. Entonces, sabiendo que nos costaba la mitad de lo que le cuesta la barcaza, también se distrae la atención de las autoridades. Mire, aquí hay cosas que hay que decirle al país. Entonces, tenemos una barcaza operativa de 100 megavatios que generan 100 y cuestan 16 centavos. Colombia debe meter, según el experto Jorge Luis Hidalgo, que es una persona que ha dado luces hace mucho tiempo aquí, a quien no le hacen caso, como a los ingenieros eléctricos y no sé a quién más. Colombia debe meter 450 megavatios acá. Pero ahora, por supuesto, Colombia nos restringe la energía, cuesta más caro, hemos pagado entre 46 y 60 centavos el kilovatio hora, ¿no es cierto? Nuestra generación termoeléctrica que compramos a los privados cuesta 28 centavos, la generación eléctrica con diésel propia del Estado cuesta 35, y nosotros, ¿sabe cuánto le vendemos a las mineras? A 5 centavos el kilovatio hora, entre 5 y 8. Entonces, compramos caro para darles a quienes más ganan, baratito. Y esas son medidas que el gobierno debe ese revisar. Tema lo hablaremos en algún momento. Por cierto, nuestro sistema energético. Sí, por cierto, hablaremos de esos temas a profundidad en otro momento. Cierto es que el gobierno en el tema eléctrico tiene que tomar medidas urgentes y también sentar las bases al mediano y largo plazo, como hemos dicho, una infraestructura sólida, una matriz energética equilibrada, una inversión suficiente, un marco legal actualizado que le corresponde también a la Asamblea Nacional. Y sobre el apagón, sí quiero cerrar esto señalando que es una vergüenza lo que sucediera en el recinto legislativo, que se burlaron del país. Eso no está bien. No está bien, que no son todos, cada sector, cada bloque, cada asambleísta tiene que asumir. Ojalá
a esos sectores que se burlaron, ojalá tuvieran luces para contribuir a la solución de los problemas del país. Muchas gracias a los señores asambleístas Ramiro Vela, gracias, Lucía Pozo y Pedro Velasco por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Buen día. Muchas gracias. 8:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre los grandes desafíos del Consejo de Participación Ciudadana. Invitados el doctor Medardo Leas y el doctor Arturo Moscoso. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda